Así que estamos estudiando el libro de Romanos y hoy estaremos en el capítulo 3. Si usted, amén, trajo su Biblia, capítulo 3 del libro de Romanos o la carta a los Romanos. Mientras usted busca, gloria al Señor, ese libro tan maravilloso, quiero darle una introducción antes de hacerle repaso, porque quiero que usted entienda cómo ver este libro o esta carta de los Romanos. No sé si usted ha llegado a un sitio, a un río, am, quizás en el Yunque, en Puerto Rico, quizás en algún otro lugar, amén, donde hay un río, pero también algunas playas donde usted pone los pies y usted piensa que usted va a pisar la arena y lo que usted pisa es mucha piedra. Yo no sé si usted ha estado los pies en la playa y usted quiere ir un poquito más hondo, pero las primeras partes de la orilla del mar hay mucha piedra y son incómodos porque duele, son incómodos los pasos que tenemos que dar. Y así es el libro de Romanos. El libro de Romanos no empieza poniendo los pies en la arena, empieza poniendo los pies en la tierra, perdón, en las piedras. Es como que comienza incómodo, son confrontaciones con un pueblo que se cree superior a todos los demás. Y hay unas confrontaciones de parte del apóstol Pablo, y así es que empieza este libro. Pero ya en el capítulo 4, capítulo 5, usted va a sentir un poquito más la arena. Usted va a sentir un poquito más la arena. Gloria al Señor, y eso es lo que queremos, que usted disfrute este tiempo de estudio. Así que para dar un repaso de lo que estudiamos la semana pasada, en capítulo 2, versículo 17 al 29, y es simplemente un pequeño repaso, ya que tengo mucho material que cubrir hoy. Hoy yo quiero terminar con el capítulo 3 hasta el versículo 20, así que esto es simplemente un repaso pequeño, pero sí tiene algunas cositas claves que hablamos la semana pasada. Y esta parte del capítulo 2, versículo 17 al 20, se acuerda que era titulada Hipocresía religiosa. Hipocresía religiosa. Así que en el contexto bíblico, especialmente en el Nuevo Testamento, es un término que Jesús usó en mucha frecuencia para criticar a ciertos grupos religiosos, principalmente a los fariseos y a los escribas. Así que la palabra tiene un significado profundo y no solo se refiere a una mentira superficial, ¿ok? Va más allá, sino a una actitud de falsedad espiritual y moral. ¿Ok? Esto es algo que Jesús constantemente estaba que reprendiendo. Si cuando miramos el significado bíblico de la palabra hipocresía, el origen de la palabra en griego, la palabra traducida como hipócrita, es hypocrites, ¿ok? Se la voy a deletrar si usted la quiere copiar, es en griego esta palabra y es Hypocrites, am, que originalmente significa, mire lo que significa la palabra hipócrita, actor, actor. La voy a repetir. Hypocrites. Así que esta palabra hipócrita significa actor o básicamente el que finge ser lo que no es. Alguien que está fingiendo, alguien que se pone una máscara para representar un papel, para hacerse que no está sufriendo, pero en realidad está sufriendo, que no están las cosas mal y que las cosas están bien, pero en realidad las cosas no están bien. Gloria al Señor. Y muchas veces la hipocresía se ve porque como no es algo genuino, no es algo real, pues siempre se ve que se exagera en lo que hace. Hay una pequeña exageración en el comportamiento de una persona que está fingiendo o está actuando ser lo que no es. Hay como ¿verdad? Esa exageración en lo que hacen. Así que por eso en la Biblia se usa para describir a personas que aparentan ser justas, piadosas o rectas, pero en realidad, amados, no lo son. Son crueles,
son malvados, son iracundos, son gente fuerte. Así que esa es la parte, ¿verdad?, de lo que es la hipocresía. Así que hablamos allí en el versículo 17 al 20, había lo que era el orgullo y la confianza que los judíos tenían en la ley. Estaban orgullosos porque ellos tenían la ley, pero también confiaban en la ley. El judío se gloría en tener la ley y ser pueblo escogido por Dios. Se consideraba guía y maestro de otro. Pero poseer la ley no justifica, sino que se cumple. ¿Ok? No justificaba al hombre delante de Dios, sino que hay que cumplir lo que la ley estaba pidiendo. Cuando vemos que las enseñanzas, ellos también, perdóname, enseñaban a otros, pero no se enseñaban a sí mismos. Predican contra el robo, adulterio, idolatría, pero lo hacen también. Así que hablamos que tu mal ejemplo causa que los gentiles blasfemen contra Dios. Así que eso es lo que estaba sucediendo en la época del apóstol Pablo, que la conducta de estos judíos estaban haciendo que los gentiles blasfemaran contra Dios por la conducta de estos judíos. La circuncisión, ¿se acuerda que hablamos? La circuncisión, que fue el pacto que se veía exteriormente que Dios hizo con su pueblo. Así que hablamos sobre eso, la verdad, y la verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón, versículo 25. Amén. La circuncisión física vale solo si guarda, ¿qué? La ley. El incircunciso que cumple la ley es justo delante de Dios. La verdadera identidad no es externa, sino es espiritual. La alabanza que vale es la que viene de Dios, no la de los hombres. Hay un versículo bíblico que dice que no sean tus labios los que te alaben, sino que sean los labios de otros que alaben, que hablen de ti. Nosotros no tenemos que decir, yo soy bueno, yo soy humilde, ay, yo soy si usted supiera, yo soy mantequilla. Que otros digan eso de ti. ¿Ve? Y eso es lo que trae honra a Dios. Así que principios del juicio de Dios, y el comentarista William Newell dice: juicio según la verdad, obras y realidad de corazón, juicio sin favoritismo, basado en hechos y actitudes. Dios no va a sentarse para juzgar a una persona y decir, con este yo me llevo bien. Los juicios de Dios son todos justos, justos. Y Dios no tiene una balanza que te dice, tú lo hiciste bien, por las obras te voy a justificar. No, solamente en Cristo es que la gente es que justificada. Así que eso es un pequeño, perdóname, repaso. Y hoy quiero pues entrar un poquito más en lo que es la clase de hoy. Así que Romanos capítulo 3, y vamos a dar lectura del 1 al 8. Romanos 1, 8, para así tenerlo aquí. Yo creo que ya estamos por aquí. Amén. Romanos del 1 al 8. Gloria al Señor. Mire lo que dice en la pantalla. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Y el versículo dice, mucho en toda manera. Primero, porque a ellos se le ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, pregunta, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seáis justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resplandecer la justicia de Dios, ¿qué diremos? Mire, esa es la manera en que los judíos estaban pensando. Dice, pero si nuestra injusticia hace resplandecer la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso Dios es injusto al administrar su ira? Hablo como hombre, de ninguna manera. ¿Por qué entonces, cómo juzgaría Dios al mundo? Porque si la verdad de Dios abunda mediante mi mentira, para gloria suya, ¿por qué aún soy juzgado como pecador?
Y versículo 8 dice, ¿y por qué no decir, como algunos mal interpretan, que decimos, hagamos males para que vengan bienes, cuya condenación es que justa? Gloria al Señor. Así que cuando vemos esto de cerca, yo quiero que usted vaya a entender más bien lo que está sucediendo en el contexto bíblico del tiempo del apóstol Pablo y los judíos. ¿Ok? Hay una relación entre los judíos y los gentiles. Así que cuando miramos el contexto del primer siglo, el imperio romano gobernaba sobre ¿qué? Sobre Judea. Y aunque los judíos gozaban de cierta autonomía, es decir, de cierta capacidad de poder formar grupos religiosos, o podemos decirlo en esta manera, autonomía religiosa, aún con todo eso vivían bajo la presión del dominio romano. Habían tensiones constantes entre los judíos y los gentiles y también no judíos, ¿ok? Todas estas personas habían unas tensiones, especialmente debido a la diferencia culturales, religiosas y políticas. Usted imagínese en el tiempo del apóstol Pablo, Pablo quiere escribir a Roma y se encuentran con estos conflictos y comienza a hablarles a ellos y experimentar algunas cosas porque el pueblo de los judíos estaban esperando al Mesías, tenían la expectativa del Mesías. Los judíos en ese tiempo, ¿qué hacían? Esperar al Mesías, que los librara ¿de qué? Del yugo de los romanos, de la esclavitud de los romanos, porque los romanos tenían dominio sobre ellos. Así que no solamente estaban esperando que él los librara del yugo de los romanos y restaurara el reino de Israel. Sin embargo, muchos no reconocieron a Jesús como el Mesías. Y hasta el día de hoy hay judíos que no creen que el Mesías que vino es el Mesías que ellos esperaban, el Mesías prometido, lo que generó que entre ellos una división entre los judíos cristianos y los judíos no cristianos. ¿Ok? Hay una separación. Así que al esta separación estar presente, están los judíos cristianos que ahora viven bajo la gracia y están los judíos no cristianos que se amarran o se agarran de la ley mosaica. Y hay que conflicto. Los de la gracia dicen, yo no tengo que traer más sacrificio. Y los de la ley de Moisés dicen, tú necesitas traer sacrificio. Tú necesitas guardar las fiestas. Tú necesitas vivir el orden de la ley. Y la gente de la gracia dice que no. Así que hay que conflictos entre ellos. Porque los judíos seguían que rigurosamente que la ley mosaica, que incluía la circuncisión, la observancia del sábado, las leyes alimentarias y las festividades religiosas. La identidad judía estaba únicamente vinculada a la obediencia de estas leyes. Ellos vivían para eso. Ellos se despertaban para cumplir la ley. Se dormían cumpliendo la ley. Ellos vivían de una vida de devoción, tratando de vivir al pie de la letra la ley de Moisés. Así que cuando vemos de cerca el capítulo 3 del versículo 1 al 8, vemos objeciones y refutaciones judías. Lo primero que vemos en ese versículo es, ¿qué ventaja tiene el judío? Esa es la primera pregunta que resalta en el versículo. ¿Qué ventaja tiene el judío? Y es una pregunta central, importante. ¿De qué sirve ser judío? Escuche, si la circuncisión y la obediencia a la ley no garantiza la salvación. Eso es lo que ellos están preguntando. ¿De qué vale o qué ventaja ser judío si la circuncisión no me ayuda? Si ser obediente a la ley no me trae salvación, ¿qué ventaja tiene? Contexto histórico de esto. En tiempos del apóstol Pablo, muchos judíos confiaban en su herencia religiosa y su cumplimiento de la ley como evidencia de su cercanía con Dios. Es decir, ellos pensaban, porque ellos guardaban la ley y ellos vivían según la ley, ellos estaban cerca de Dios. Y todo el que no vivía conforme a la ley estaba lejos de Dios. Ahora ellos están confrontándose con lo que el apóstol Pablo le está escribiendo. Y ellos dicen, entonces, ¿qué ventaja tiene el ser judío si la circuncisión no me libra? El ser obediente a la ley no me da salvación.
Y luego el apóstol Pablo comienza a traerle claridad de pensamiento a esta persona para que entendieran qué significa la ventaja de ser judío. ¿Ok? La palabra de Dios confiada a los judíos. Eso es una ventaja que tienen los judíos. Dios le confió la revelación divina al pueblo de Israel. Desde los profetas hasta las sagradas escrituras, se las confió ¿quién? Dios al pueblo de Israel. Y eso es un privilegio, eso es una bendición, pero ellos no lo estaban viendo de esa manera. Así que a través de los judíos vino ¿qué? La palabra de Dios. Luego hacer la otra pregunta. La incredulidad de algunos judíos, pregunta, ¿anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Aunque el hombre sea infiel, Dios permanece fiel. Aunque el hombre sea injusto, Dios sigue siendo justo. El hecho de que ellos sean incrédulos, contumaz, no importa, no importa. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo justo. Así que esto es una realidad que tenemos que entender, que aunque algunos judíos rechacen el evangelio, Dios sigue siendo fiel a su pacto con Israel y a las promesas hechas a ellos. Eso nos ayuda y nos bendice a nosotros, porque si nosotros predicamos el evangelio y hablamos la verdad del evangelio, hay gente que no van a creer lo que tú y yo creemos. No van a recibir lo que tú y yo hemos recibido. Pero el hecho de que ellos no lo recibieron no anula que Dios sigue siendo fiel. Que Dios va a seguir con su plan y que la venida de Cristo se acerca. Así que lo que va a ocurrir porque Dios sigue siendo fiel a su pacto y fiel a su palabra. Así que cuando vemos este contexto, judíos, ¿qué hacían? Existía que la creencia de que Dios usaba todo para su gloria, aún el mal. El mal que te sucede, de alguna manera, en la sabiduría de Dios, Dios hace que de alguna manera eso traiga gloria. El sentido de ellos era, pues vamos a hacer mal para que Dios se lleve la gloria. De ninguna manera. No vamos a hacer males para que Dios se gloríe, porque no trabaja de esa manera. Es que el hecho de que Dios es sabio, amén, tiene una sabiduría de que el mal que la gente hace, Él como quiera busca el bien entre eso y saca gloria de eso. Pero no está pidiendo que nosotros hagamos males para que vengan bienes. Así que, sin embargo, Pablo aclara que la justicia de Dios nunca debe ser distorsionada para justificar el pecado. No hay excusa. Usted sabe que hay gente que dice, Dios lo permitió que yo cayera en pecado. ¿Usted no ha escuchado esas personas? Yo las he escuchado. Yo tenía un matrimonio lo más bien, pero Dios permitió que yo me divorciara y me casara con otra mujer. Dios no permite esas cosas. Son decisiones que el ser humano toma, ¿ok? Hace cosas que son incorrectas, pero Dios en su sabiduría del mal que sucedió, hace un bien, restaura una familia, renueva un corazón, le da esperanza a otra persona. Y la gente piensa que Dios tiene tres voluntades. Y Dios no tiene, por ahí usted, espero que entienda, pero hay gente que piensa que la voluntad de Dios es la voluntad permisiva. ¿Se ha escuchado eso usted antes? Ay, la voluntad permisiva de Dios. Que es donde ellos piensan que Dios les permite hacer lo que ellos quieren. La voluntad de Dios es una. Una entre es buena, perfecta y agradable. Esa es la voluntad de Dios. Buena, perfecta y agradable. Pero no se deje llevar con la gente que dice, ay, en la voluntad permisiva de Dios, yo tuve una recaída, yo me aparté, yo me fui. No, esas son decisiones que el individuo o la individua tomó. Y por tomar esas decisiones hay consecuencias. ¿Ve? Hay personas que en un tiempo estaban en la iglesia, se salieron de la iglesia, se hicieron adictos a la droga, Dios los sanó. ¿De qué? Del pecado. Pero las consecuencias, ¿ok? Las consecuencias de consumir droga todavía están en su cuerpo. Hay que orarle a Dios
para que en su misericordia y en su gracia, ya que me sanaste del pecado, de lo peor, porque de qué nos vale que Dios nos sale de la enfermedad física y todavía nos deje con el pecado. Por eso es que dice que todos somos sanos en Él. Está hablando de la sanidad del pecado. Este cuerpo, Dios te sana hoy, mañana se enferma. Te puede sanar de una enfermedad y mueres de otra. Porque es un cuerpo caído, es una carne caída, pero Dios sana lo que es el alma de que del pecado. Así que somos sanos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. ¿Qué sucede? Que en la justicia de Dios hay que sanidad y liberación. Así que cuando vemos el contexto bíblico entendemos esto. Las acciones, perdón, humanas tienen que consecuencia. Y el juicio de Dios es justo incluso si por alguna razón los pecados humanos sirven para magnificar su gloria, aun aunque eso suceda. Y hay gente que piensa que por el hecho de que no haber visto el juicio de Dios en el momento que hizo el pecado, Dios está bien con ellos. Dios no está bien con ellos. Extensión de misericordia no quiere decir que Dios no ha tomado eso en cuenta y que no viene juicio. Viene juicio. Lo que pasa es que papá es tan bueno y te deja ir a ver si tú te arrepientes, a ver si voluntariamente, cuando el Espíritu de Dios redarguye a la persona que hace, se acerca al trono de la gracia para encontrar qué, favor y gracia, oportuno socorro. Pero si las personas siguen viviendo en su conducta inmoral y siguen en su pecado, algún momento determinado la misericordia de Dios llega hasta aquí y dice, hasta aquí llegaste. Y hasta ahí llegó la persona. Y tiene que reconocer que Dios es un Dios que va a justificar, amén, las acciones. Así que el hecho de que Dios se tarde en misericordia no quiere decir que no se ha olvidado de lo que nosotros hicimos. Porque el problema es ese, que hay personas dentro del cuerpo de Cristo que cometen un pecado y no ven juicio y extienden un poquito más. Usted ha visto, no sé si usted ha ido, pero mi vecino tiene, how do you say barn? Una barn. ¿Ah? Una granja. Eso mismo, eso mismo. Y cuando yo llevaba a los nenes, tú entras en el establo y cuando entras, los caballos que están en los establos saben que hay gente que está llegando y ¿sabe lo que hace? Saca la cabeza. Y así hay muchos cristianos. Ven el pecado y hacen. Y dicen, no me estoy afectando porque todo el cuerpo está todavía acá, pero estoy qué. Y hay que tener mucho cuidado si sacamos. ¿Ves? Porque hay gente que extiende como nosotros le extendíamos que la manzana a los caballitos y los caballitos se comían la manzana. Y lo que el enemigo está buscando es que cuando se presente el pecado, a ver quién es el caballero que saca. Gloria al Señor. Así que vemos esto. Ya te dije, hoy no me va a dar problema el controlcito este. Gloria al Señor. Así que, Romanos, el mundo, déjeme ver por aquí. Ajá. Ok. 3, versículo 9 al 12. Sigue el apóstol Pablo escribiendo en forma de pregunta. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Ya, Pablo lo que está diciendo, ya hemos confrontado a los judíos y a los gentiles y hemos entendido que aquí no hay favoritismo, que aquí todos estamos culpables. ¿Ok? Se le dice, en ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahorita hablamos de eso. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces lo que está diciendo que por naturaleza, escúcheme bien, iglesia, por naturaleza tú no quieres buscar a Dios. Déjame beber agua.
por naturaleza, tú no quieres buscar a Dios. Y Dios te ha dado el Espíritu Santo que anhela el Espíritu, las cosas espirituales. Dios ha puesto su Espíritu Santo dentro de cada uno de ustedes, si hemos creído en Él, para que entonces ese mismo Espíritu que está dentro de nosotros anhele las cosas del Padre. Pero por naturaleza, esto no quiere buscar a Dios, porque en nosotros hay un pecado, ¿ok? De parte de Adán, que ahí siempre va a haber lo que se llama una inclinación a hacer el mal, una inclinación a apartarse de Dios, y si no es por su misericordia, por su gracia y porque te busca con cuerdas de amor, porque Él sale a buscarnos. Entonces nos da que el Espíritu Santo. Usted no se ha dado de cuenta que hay veces que usted tiene desánimo, o soy yo nada más. Ay, yo no quiero ir para la iglesia hoy, pero de momento hay una inyección espiritual. Toma, y tú como que te dices, y recógete. ¿Cómo que no para la iglesia? Duermo cuando venga, descanso cuando llegue. A todos nos pasa. ¿Por qué? Por naturaleza, este cuerpo se cansa. Y te voy a decir más, se cansa para las cosas espirituales, se cansa para las cosas del reino, se cansa para buscar las cosas celestiales, para buscar las cosas de arriba. Siempre estamos cansados y buscamos excusas y pretextos. Pero si alguien te dice, levántate a las 5 de la mañana que nos vamos para la playa, a las 5:30 tengo el bulto hecho y tengo los sándwiches ya hechos. Hello. A las 4 de la mañana ese caldero, mire, está ragatán. Pero en un ayuno peleamos porque por naturaleza esta carne no quiere buscar a Dios. Y nosotros tenemos que violentarnos en el espíritu, porque la Biblia dice que los que se violentan en el espíritu son los que reciben la bendición de Dios. El reino de Dios sufre violencia, pero solo los valientes lo arrebatan. Este reino hay que arrebatarlo. Este reino viene con fuerza, con ímpetu. Y hay veces que sí, yo entiendo que nos cansamos. Somos humanos. Todo el día trabajando. Quizás algunos no pudieron llegar a la casa para bañarse. Otros no tuvieron tiempo para comer. Sí, todo eso lo entendemos. Pero hay que esforzarnos. Esa es la palabra. Esforzarnos para entrar. Esforzarnos para hacer. Y Dios premia. Dios es un Dios que nos premia. Así que estas cositas nos suceden a todos, pero por naturaleza no queremos buscar a Dios. Y otra cosa que te va a ayudar es, no hay ni uno bueno. Ay, ese nene tan bueno. ¿Ah? Ay, esa nena tan buena. Y todo el mundo es bueno. Y cuando se vira la peseta, ay, ¿qué le pasó? ¿Y por qué? Yo no sabía que esa nena y ese nene era así. Oh, yo siempre le digo, tienes que mirar los dos lados de la moneda. Porque si vas a aceptar la peseta, acepta la de los dos lados. Y si tú ves que alguien se te acerca, sea un hermano, sea alguien que quiere conocerte, sea alguien, mire, pellizquelo, búsquele, párate ahí en el dedito gordo, a ver si se molesta, si sale algo, a ver si hay una reacción, pero si no hay reacción y todo es, ay, cariñito, ay, me pellizcaste, qué linda, qué bella, me pellizcaste. Tenga cuidado, porque después que se casan son las que dicen, si me vuelves a tocar, te vas a arrepentir. Si me vuelves a insultar delante de la gente, te vas a arrepentir. Y eso no lo descubrimos porque no estamos tan enfocados en las cosas, en las flores, en los chocolates, en la sonrisa, en los ojos, ay, en el piropo, que se nos olvidó escuchar la otra parte de la moneda. Así que haga algo cuando conozca a alguien o algún hermano llegue por ahí, dígale algo, a ver si se molesta. Si se molesta, vea su reacción, pero no lo juzgue. Esa es su naturaleza, es qué bueno que eres así. Oye, te molestaste, ¿verdad? Qué bueno, porque yo también me molesto. ¿Se entendió? Ah, gloria al Señor. Así que todos están bajo ¿qué? Pecado. Judíos y gentiles, todos. La ley y la condición humana. Los judíos en el primer siglo creían que la ley mosaica era su camino exclusivo hacia la justicia y la salvación. ¿Qué concepto? ¿Qué manera de pensar? De que guardar la ley me hacía justo delante de Dios
y que yo era salvo delante de Dios. Cristo los confrontó y les dejó saber claro que eso no es así. Ahora el apóstol Pablo reafirma lo que Cristo estaba diciendo. Los judíos en el primer siglo pensaban de esa manera. Sin embargo, el apóstol Pablo enseña que todos están bajo pecado, judíos y gentiles, y que la ley no puede justificar a nadie. Nadie. ¿Saben lo que es nadie? Zero. Nadie se puede justificar delante de Dios por la ley, porque hay una cosa que se llama la universalidad del pecado. El concepto de que no hay justo, ni siquiera uno, no era solo una crítica a los gentiles, sino también a los judíos. Es como decir, el agua le cayó a los dos. El sol sale para el justo y para el injusto. ¿Ves? Para ambos sale. Entonces, sino también para los judíos. Los judíos pensaban que su herencia, la ley y la circuncisión, los hacía especial ante Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo muestra que todos, tanto judíos como gentiles, están igualmente sometidos al pecado y necesitan la gracia de Dios. Cuando tú y yo entendemos esa verdad, que si no es por Él y si no es por lo que Él hizo, ¿qué sería de mí? ¿Eh? Usted y yo le hablamos a personas, mira, busca de Dios. No, yo estoy bien, yo no hago nada malo, yo no tiro piedra ni velo el guardia, yo no fumo, yo no bebo, yo no ando con mujeres, y piensan que eso los libra, ¿verdad? De la condenación. Eso no. Necesitamos a Jesús en nuestra vida. ¿Ve? Por eso es que la gente piensa que ser buen cristiano es que no fuma. Ser buen cristiano es que yo no bebo. Ser buen cristiano es que yo no estoy por ahí con mujeres. No, mi hermano, yo conozco gente que no son cristianas y están viviendo así. No fuman, no beben, no están con mujeres, pero con todo eso necesitan la gracia de Dios, porque aún viviendo de esa manera no se salvan, porque nadie es salvo por obra. La salvación viene únicamente por fe y la fe puesta en el Hijo de Dios. Así que cuando miramos bien de cerca la condición universal, perdón, de la humanidad, ¿somos nosotros mejores que ellos? Es la pregunta que resaltó. Es una pregunta justa. ¿Somos mejores que ellos? Respuesta del apóstol Pablo. No, en absoluto que no. Ningún ser humano, ni judío ni gentil, puede considerarse justo ante Dios. Esta enseñanza desmantela la confianza judía en su identidad religiosa ¿verdad? Y les recuerda que todos están bajo la condena del pecado. Hay una parte en la Biblia, en el principio, que dice que todos fueron destituidos de la gloria del Señor por cuanto que pecaron. Por cuanto pecaron todos. Eso incluye a usted y a mí. Todos fuimos removidos de la gloria del Señor. Y fue Cristo quien nos unió, ¿ok? A tener paz con un Dios que estaba enojado con nosotros. No había paz entre el hombre y Dios. De hecho, en la Biblia no se busca, no se registra que el hombre buscaba a Dios. Dios salió a buscar al hombre. Aun cuando Adán cometió el error, cometió el pecado, lo que hizo fue esconderse porque escuchó la voz de Dios. Y lo que hizo fue que se escondió y se creía Tarzán. Usted sabe. Allá se puso su hojita y trató de esconderse y Dios le pregunta a Adán, ¿dónde tú estás? Como que Dios no sabe dónde estaba Adán. Seguro que sabía. Lo que Dios quería es que Adán supiera dónde él estaba. ¿Ves? Había perdido lo que era caminar con Dios, oír la voz de Dios y no oír esta lucha que tú y yo tenemos. Porque cuando él comió del fruto del bien y del mal, o de la ciencia del bien y del mal, lo que comenzó a suceder ahora en el cerebro de Adán es lo que nos sucede a nosotros. Hay unas vocecitas adentro que te dicen, no lo hagas.
Hay otra que te dice, hazlo. Hay otra que dice, tú no puedes. Y hay una lucha. Antes no era así, no había el mal no estaba en la mente de Adán, no había un mal, todo era bueno. De hecho, ellos no comían carne, los animales no comían carne. No fue hasta que se introdujo el pecado que entonces se convirtieron carnívoros. Y ahora el animal come carne, pero el humano come carne. Y por eso es que brota el cáncer, la diabetes. Hello, es bueno, pero no fue lo que Dios diseñó para el hombre. Dios diseñó al hombre para que el hombre fuera vegetariano, vegetariano. Gracias, yo estoy aprendiendo español. Ve, como no como tanto vegetal, no sé pronunciar la palabra. Pero el hombre, si vuelve a su origen, a comer vegetales, a comer saludable, te voy a decir algo, la diabetes se va el cáncer. Porque mire, hay tanta gente haciendo tanto daño en lo que son en las alimentaciones. Usted no los ha visto por las noticias en las redes sociales. ¿Saben lo que son ensaladas? Que McDonald's dejó de hacer ensalada porque la estaban falsificando. Estaba la gente comiendo plástico, el arroz plástico, los huevos plásticos. Y todo eso con el tiempo afecta la salud del ser humano. Pero qué bonito es que usted pueda, aquí no se puede tanto, pero en Puerto Rico ya se está perdiendo, pero todo, usted iba a la parte de atrás y mire, usted conseguía todo para cocinarlo. Hoy en día, pues ya no hay eso. Ahora, usted va a Puerto Rico, mi esposa apenas vino de ahí, amén, no me llevó, pero ella vino de ahí. Sí, yo lo voy a decir, yo lo voy a decir. Gloria al Señor. Y me dice que está bien americanizado. Tú sabes, al punto que el restaurante que a mí me gusta, el preferido mío, el PF Chain ese, ya tienen uno en Cagua donde yo soy, y tienen otros restaurantes que son de acá. ¿Sabes lo que está pasando? Que ya la comida de Puerto Rico, como la gente en Puerto Rico está tan acostumbrada a comer la comida de Puerto Rico y no comen la comida de acá, van a disminuir un poquito esas comidas y la gente va a empezar a comer la comida americana, que cuando usted vaya a Puerto Rico, usted lo que va a comer es comida americana. Va a tratar de buscar lugares. Pasa por allá por la lechonera, ya no hay lechonera. Ve, poco a poco se está metiendo para sacar nuestras culturas. Y qué bueno que todavía hay gente que todavía preservan esas cositas. Así que si usted está viendo que usted se cansa mucho, si usted está viendo que usted no está viendo bien, que usted no está, mire, cambia la dieta. Si usted se está enfermando mucho, cambia la dieta. Órale a Dios, Señor, que yo pueda comer saludable, que yo pueda someter esta carne a cosas saludables. No es fácil, no es fácil, porque si no está la sal, no tiene sazón. Gloria al Señor. Ok, seguime. So, la situación del ser humano. Mire, el ser humano estaba perdido, no tenía esperanza. Si no fuera por Cristo, no tenía esperanza. No hay justo ni siquiera uno. Esta cita de los Salmos resalta que desde la perspectiva de Dios, todos los seres humanos han caído en pecado. No hay uno justo. Todos han caído en pecado. Ni las obras ni la identidad religiosa puede salvar al hombre de su condena. Todos estamos condenados a juicio. Y eso muchas veces se nos olvida. Todos estábamos caminando para ser enjuiciados. Y Cristo pagó el precio para nosotros no ser enjuiciados, condenados. No hay condenación a aquellos que están ¿quién? En Cristo Jesús. Y no vive según la carne, sino según el Espíritu. Porque la gente piensa, no, yo estoy en Cristo, yo no voy a ser condenado. No, pero si dice que estás en Cristo, pero vives en la carne, ten mucho cuidado. Es lo que viven conforme al Espíritu. No hay justo ni siquiera uno. Cuando vemos la ignorancia espiritual, los hombres no buscan a Dios genuinamente por su propia voluntad.
no hay un desire, no hay un deseo en ellos mismos de buscar a Dios. Es el Espíritu de Dios que te inyecta el deseo de anhelar a Dios, de buscar de Dios, de intimar con Dios. Usted sabe lo que yo estoy hablando. Usted está frente a la televisor, usted está viendo un programa, usted se acostadito, usted está lo más bien acomodadito y ahora dice, ahora voy a ver mi show, ahora voy a ver mi novela, ahora voy a ver mi serie. Y de momento tú sientes que ora, ora. Y tú como que ora ahorita. Ignoras un poquito la voz y de momento ora, ora. Y cuando somos obedientes a la voz del Espíritu, entras en ese tiempo de oración y Dios te bendice. Dios te bendice. Siempre Dios va a hacer que nosotros le busquemos, pero es por medio ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Qué sucede? La declaración no hay justo ni aún uno refuerza la universalidad, perdón, del pecado. Todos los hombres, sin excepción, están bajo condenación o bajo condena del pecado. No hay justo ni aún uno. El hombre dice, no Dios. Salmo 14, ¿ok? No Dios. Porque hay una palabra que dice, no hay Dios, pero en el hebreo la palabra hay no se escribía en hebreo. No se escribía. Por lo tanto, se lee de esta manera, no Dios. Y así piensa el hombre. El hombre pensaba, no Dios. Dios no está en la ecuación, Dios no está en el asunto, mas sin embargo Dios declara que Él es el que busca al hombre. Esto yo le llamo diagnóstico total del pecador. Mire, ¿cuántos tienen vehículos? Cuando el mecánico no sabe lo que tiene tu vehículo, tú llegas al garaje de mecánico y dices, tú llegas creyéndote mecánico. Y tú llegas al mecánico y el mecánico te dice, ¿qué le pasa a tu carro? Yo no sé, yo venía por ahí y escuchaba algo que hacía tucu, 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 chucu, chucu, chucu. Gracias, te identifica, ¿verdad? Ah, y cui, 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 cui. Y el mecánico tratando de identificar el sonido que tú estás haciendo para diagnosticar lo que el carro tiene. Clic, 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 clic. Entonces el mecánico te escucha, pero por dentro yo me los imagino yo como mecánico. ¿Viste cómo hizo? Cuac, 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 cuac. Yo me los imagino a ellos como mecánicos riéndose de uno, porque uno llega allí haciendo cuanto ruido hay, tratando de decir que el carro tiene eso. Y ellos lo que van a hacer es, ok, gracias, gracias. Soy quickie quickie en la parte de al frente o en la parte de atrás. Como que en la goma izquierda. Ay, Dios mío, hemos pasado por ahí. Y el mecánico lo que hace es que te escucha. Pero ¿sabes lo que hace cuando tú te vas? Mételo a la máquina. Porque hay una máquina que ellos le ponen que se llama una computadora y la computadora registra qué es lo que tiene el carro, cuáles son los fallos del carro. Ahora, la ley es el diagnóstico. La ley no te justifica, la ley no te salva, pero la ley lo que hace es que identifique el ruido que había dentro de ti. ¿Ves? Intensifica, resalta, saca la maldad que hay en nosotros. ¿Ok? Pero no puede hacer nada por ella. Igual que el diagnóstico de una computadora, te da el diagnóstico del carro, pero no te lo puede arreglar. Tiene que ser el mecánico. El mecánico. Me acuerdo que Jesús, no sé si está por ahí, pero él habló una vez en uno de los ayunos sobre lo que nadie va a donde las herramientas. No sé si usted se acuerda. Y va donde las herramientas y le dice, gracias, gracias, chicharra, por meterte ahí adentro. Sino que lo que se hace es que va donde el mecánico y le da las gracias al mecánico. Es Cristo a quien nosotros vamos y le damos las gracias por la obra que Él está haciendo en nosotros, porque nosotros llegamos rotos, con ruido, manchados, hello, perdidos, sin fe, sin esperanza, y llegamos al taller del carpintero, el taller del mecánico, y Él nos reparó, y nos está reparando porque todavía estamos corriendo, todavía nos estamos moviendo, ¿ok? Y nos estamos moviendo entre personas. Así que cuando vemos aquí el diagnóstico total del pecado o del pecador, mire lo que sucede.
Déjeme leérselo para que usted vea, ay, que esto a mí me puso a pensar. Porque no es que el hombre no sea bueno, pero es que a veces las cosas, aún que tenemos, mire lo que dice, la garganta de ellos es un sepulcro. Wow, un sepulcro abierto. ¿Han ido al cementerio? Con sus lenguas han engañado. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es el ser humano. Vamos a ponerle un poquito más que se entienda. Ese era usted y yo. Porque muchas veces miramos allá al vecino. No, 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 acá. Que con la misma boca que bendice, maldice a tu hermano. Que con la misma boca que alabas a Dios el domingo, el lunes estás hablando malo. Ay, se me fueron dos o tres. Sí, sí, porque a veces ignoramos esta verdad y pensamos que todos los que alaban aquí al Señor, hay gente dentro del pueblo de Dios que con la misma boca que alaban a Dios, allá están bajando sapos, murciélagos, y lo que están haciendo es hablando maldición para su propia casa. Y después, ay, yo no salgo de esto. Claro que no vas a salir, porque en vez de bendecir, estás maldiciendo. Cuento este testimonio rapidito. Cuando yo llevo muchos años trabajando en UPS, pero llegó un momento que un compañero de trabajo íbamos a almorzar todos los días al mismo sitio que es Subway. Él pesaba como unas 300 libras, 350, un jamaiquino bastante grande, pero se movía muy rápido, se movía. Y yo le dije, vamos a hacer algo, vamos a comer Subway por un año. Oye, me aguanté Subway por un año. En la ruta íbamos y nos estacionábamos y comíamos Subway por un año entero. Y él empezó a rebajar de peso, le enseñó a orar antes de comerse el almuerzo y comenzamos, de momento empezó a traer la Biblia y comenzamos a tener estudios bíblicos mientras estábamos almorzando. Después se metía en su troe, él decía que él no coge nap. Yo no cojo nap porque eso a mí no me funciona. Y después tú tranquilo, yo voy a poner el mío 20 minutos de nap, pongo mi reloj y ahí me quedaba, roncaba. Yo soñaba que estaba en Florida y cuando me despertaba tenía que entregar el paquete. Y ya, me hubiese quedado durmiendo, estaba en Florida, al lado de la playa. Y de momento, ahora él está cogiendo nap y tenía que yo levantarlo. Pero cuando venimos a ver, quería llegar a algo, no es la edad. Déjame ver dónde estaba con eso. So, yo le estaba diciendo a él, tienes que aplicar cosas en tu vida. Tienes que aplicar cosas que te van a ayudar. Y él decía, no, no, es que, yo le digo, mira, cuando estábamos juntos, él comenzó a decir, a mí no me gusta este trabajo, yo me voy a salir de él. Yo me voy a cuitear, yo no lo quiero más nada, ya me estoy cansado de este trabajo. Y comenzó a hablar que estaba disgustado del trabajo, que estaba desanimado del trabajo. ¿Sabe quién fue el que pensó? Bendícelo, Señor. ¿Sabe quién fue el que pensó salirse del trabajo, cuitearse del trabajo? Este que está aquí. Se me pegó el desánimo de no querer trabajar, de no ir a trabajar, que vi el trabajo pesado. Y cuando yo comencé a pensar así, semanas pasaron y yo comencé a tener un desánimo por el trabajo. Que él seguía trabajando y yo con ganas de cuitearme, esperando que mi esposa dijera: "Suéltalo, suéltalo, que aunque fuera en lengua me dijera en el sueño: "Suéltalo", que yo lo iba a soltar. Y Dios me dijo: "No maldiga lo que yo te bendije, lo que es bendición para tu vida, no lo maldiga". Y yo comencé a hablar bendición a favor de mi vida, a bendecir el lugar donde Dios me puso, el trabajo que tengo. Mire, mi hermano, y se desapareció eso, porque muchas veces empezamos este jefe, este lugar, esta posición, en lo que estamos maldiciendo, no dando gracias por el trabajo que Dios nos está dando. Y hay que ser agradecido. Y eso se fue. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que llegamos a una iglesia, a un culto y hablamos bonito entre nosotros, santo, Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios. Pero entre los que están más cercanos, fuerte. Yo no sé si usted ha vivido esas experiencias, pero yo he vivido esas experiencias con cristianos y me quedo,
me quedo bruto, literalmente bruto. Como que, mira, salte de la iglesia, métete en el pecado, disfruta y al fin quémate, porque estás aquí y no estás aprovechando, pero tampoco estás allá y lo estás aprovechando. Determínate qué es lo que vas a hacer, o métete con Dios y que Dios se te meta por dentro, porque te está hablando uno que hablaba malo cuando no estaba en la iglesia. Te está hablando uno que mentía cuando no estaba en la iglesia. Y de que Dios te puede sacar las malas palabras de tu boca, lo puede hacer. Que Dios puede sacar las malas palabras de tu pensamiento, lo puede hacer. Usted sabe lo que yo hablo. Estamos trabajando. ¡Pam! Santo es el que vive, santo es el que reina. Usted sabe lo que es, ¿verdad? Pero hay gente cristiana que se pinchan y pobrecita. La Virgen María no ha llegado allá arriba y la están bajando. Así que simplemente mire lo que dice. La garganta de ellos es un sepulcro abierto. La metáfora de la garganta como un sepulcro abierto refleja cómo las palabras humanas están llenas de corrupción. En el pensamiento judío, la boca y la lengua tienen un poder significativo, ya que se usa para bendecir o maldecir. Los judíos, al igual que los gentiles, estaban descalificados por la corrupción de sus palabras, ya que sus declaraciones estaban llenas de mentiras y engaño. ¿Ok? Cuando vemos lo que es el contexto histórico de esta parte de esta porción, la forma en que los judíos y gentiles usaban sus lenguas para maldecir y engañar y criticar directamente, Pablo, ¿qué hace? A todos los califica como pecadores, ya que la ley que se les dio estaba destinada a que fuera un testimonio de la verdad de Dios, pero sus palabras y acciones los que desacreditaban. Lo que estaban diciendo es lo opuesto a lo que estaban viviendo o estaban exigiendo hacer. Sucede, sus bocas están llenas de maldición y amargura. Aquí el apóstol Pablo está describiendo la falta de rectitud espiritual y la hostilidad que caracteriza al ser humano en su estado caído. Así que la maldición y amargura son el resultado de una mente corrupta que está distante de la voluntad de Dios. La boca es el reflejo del corazón, como enseñó Jesús en Mateo, ¿qué? 12:34, que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. ¿Cómo yo puedo cambiar mi manera de pensar? A través de la palabra. Entre más palabras yo leo, más mis pensamientos se van renovando. Y mi vocabulario, ¿qué? Va cambiando porque estoy haciendo un depósito de la verdad, de la fuente de Dios en mi vida. Yo no tengo el tiempo para hacer esta ciencia con ustedes, pero el día que ustedes puedan, y ustedes quieran hacerlo con sus hijos, con sus nietos, lo puede hacer. Usted puede coger una Coca-Cola y poner una Coca-Cola en el vaso y dejarla llenita. Pero después esa misma Coca-Cola, póngala bajo agua y deje que la agua limpia siga llenando el vaso. Al final, se va la Coca-Cola y se queda ¿qué? El vaso limpio con agua limpia. Si nosotros que tenemos una mente corrupta, ¿ok? Una mente corrupta, comenzamos a meter esta palabra aquí, con el tiempo, lo que está aquí mal se va y se queda ¿qué? La palabra de vida, la palabra del Señor. Así es que viene el cambio. El cambio, mire, el cambio del cristiano no viene por las asistencias a la iglesia. Tú y yo podemos venir 7 días a la semana. El cambio en el cristiano sucede cuando el cristiano decide coger la palabra y metérsela por dentro, vivirla, aplicarla a su vida, y eso va a hacer que cambio en nuestra vida. El pueblo judío, que a menudo hablaba de su relación especial con Dios, también caía en el pecado de usar sus lenguas para maldecir y difamar. Y aquí el apóstol Pablo está abriendo los ojos a los judíos para que vean que su herencia religiosa no los excusa de qué, de esta naturaleza humana caída. Entendemos que hemos caído, amén, de la gracia. Ahora, ¿qué sucede?
cuando decimos caímos de la gracia, tenemos que tener mucho cuidado y no usar el término hemos caído de la gracia como lo usábamos antes. No sé si usted escuchó a personas en antes que se decía, oye, y el hermano, ¿te acuerdas? El que predicaba, el que cantaba, ay, mijo, ese cayó de la gracia, se fue con una mujer por ahí, se perdió, está en las drogas, y usábamos el término se ha caído de la gracia cuando se fue a pecar. Y el término ha caído de la gracia, según el apóstol Pablo, teológicamente está diciendo cuando la persona es judío, ¿ok? Vive y aplica la ley mosaica a su vida, ¿ok? Vive, esa es su herencia religiosa, aplica la ley de Moisés. Ahora escucha el evangelio, deja la ley mosaica, recibe el evangelio, la gracia de Cristo, se va como seguidor de Cristo, sigue a Cristo. Ahora, si deja a Cristo y vuelve a la ley, ahí es donde dice el apóstol Pablo, ha caído de la gracia. ¿Ves? O sea, no es que cayó de la gracia porque pecó, cayó de la gracia porque estaba viviendo en la gracia del evangelio y se fue una vez para atrás a vivir ¿qué? Lo del judaísmo, las leyes y las aplicaciones de la ley mosaica. Por eso es que hay una tensión, porque ellos decían, está bien, tú puedes tener a tu Cristo, pero todavía a estos rituales. Pablo le está diciendo, no, una vez en Cristo, Cristo está completo, tú no necesitas absolutamente nada. En Cristo somos completos. Así que la tensión entre judíos y gentiles eran ¿qué? Intensa. La violencia era una manifestación de la falta de paz y reconciliación. Cuando vemos el versículo 16, dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿Ok? El apóstol Pablo aquí refleja el camino de maldad que todos los seres humanos siguen de manera natural. El pecado trae consigo no solo consecuencias espirituales, sino también físicas y sociales. Dime con quién anda y te diré quién eres. El andar mucho con el perro vas a ladrar. Tarde que temprano vas a ladrar. Si te juntas con el que habla malo en el trabajo, tarde que temprano vas a hablar malo. Se te van a salir dos o tres y tú dices, ay, Dios reprenda. No, aléjate de la gente. Porque, ¿verdad? Las malas amistades corrompen las buenas conductas, dice Proverbio. Así que tenemos mucho cuidado. El pecado trae consigo no solo consecuencias espirituales, sino también físicas y sociales. La humanidad, por su naturaleza caída, está destinada a construir caminos de destrucción. ¿Ok? Si usted deja al hombre sin Dios, lo que hace en el camino, ellos mismos los va a destruir. Por eso es que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen justos y su final es ¿qué? Camino de muerte. Ellos piensan que lo que están haciendo y donde están caminando están bien, pero cuando se dan de cuenta son caminos de muerte. Así que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. No conocieron caminos de paz. El pecado tiene como resultado la ausencia de paz. Fíjese eso, el pecado tiene como resultado la ausencia de paz. La persona que vive en el pecado tiene ausencia de paz, no vive tranquilo. No vive tranquilo, no tiene templanza, no tiene paz, ni cuando se despierta ni cuando se acuesta. Pero aquellos que quieren vivir para Cristo y vivir en santidad, usted pone su cabeza sobre su almohada y usted está en paz. Usted está tranquilo, tanto con Dios como entre los hombres. A pesar de que Dios había dado la ley de paz a Israel, muchos judíos no la vivieron. Y Pablo afirma que la humanidad en su totalidad vive en guerra contra Dios y los demás. La ley mosaica enseñaba sobre la paz que Dios y con el prójimo. Pero los judíos no vivían esa paz, no la vivían plenamente. Y la humanidad en general vivía en un estado de rebelión y un estado de conflicto constantemente. Hay gente que se ha acostumbrado a las guerras, se ha acostumbrado a las discusiones, se ha acostumbrado a las contiendas, a los pleitos, que no saben vivir en paz. ¿Sabe lo que le llaman cuando están en paz? Ay, esta casa es aburrida. Esta relación es aburrida. Porque están tan acostumbrados a vivir en discusiones, en gritos, que no saben disfrutar lo que es paz. Si usted conoce a alguien en Nueva York y que tenga una casita, un apartamento al lado de los trenes,
se acostumbra a vivir con el sonido del tren y con el edificio moviéndose. Se acostumbran. Tú lo sacas de ahí, lo llevas a un campo, no duermen. Saca a alguien de un campo y ponlo en la ciudad y no duermen. Porque la gente se acostumbra, porque somos seres humanos de hábitos. De hábitos. Todo lo que usted haga por 21 días se queda con usted. Por 21 días. Pruébelo. Haga algo constantemente por 21 días y ya se hace hábito a eso. Haga ejercicio por 21 días, corrido sin faltar. Disciplínese en áreas por 21 días y ya se hace que un hábito en tu vida. Cuando vemos no hay temor de Dios delante de sus ojos. La falta de temor de Dios es el origen de todos los pecados. La palabra dice que el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. Todo el que teme a Jehová es sabio, pero el que no teme a Dios no es sabio. Si un reverente respeto por la santidad de Dios, el ser humano está completamente entregado al pecado. Esta es la raíz de todo mal. La falta de reconocimiento de Dios y de su autoridad. Búscate cuando la gente vive en la manera en que viven, en la conducta que viven, es la falta de reverencia al nombre de Dios. En un hogar donde hay discusión, donde hay deformación matrimonial, ¿ok? Porque no hay matrimonios perfectos. No se cree ese cuento. No hay matrimonios perfectos. Hay matrimonios saludables o matrimonios enfermos. Por eso es que cuando tú entras a una relación y habías estado en otra, preocúpate de estar completamente sano o sana para entrar en otra relación, porque si no lo está, entrarás como quiera en una relación enferma. No hay matrimonios perfectos. Así que somos o saludables o enfermos. Así que cuando vemos Romanos 19:20, ya estamos terminando. Déjenme ir por aquí, ya yo le di eso. Todos culpables ante Dios. Lea conmigo estos 2 versículos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo ¿qué? El juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esa frase ahí es importante. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que está diciendo es la ley no es mala, la ley es buena, la ley es perfecta y la ley es eterna. Eso es lo que dice la Biblia. Pero la ley no te justifica ni tampoco te salva. Lo que hace es que te da conocimiento, ¿ok? Del pecado. Yo no sabía que era codiciar hasta que entendí por la ley que es codiciar, ¿ok? Porque hay pecados, volvemos, robar, adulterar, que son como que externos. La gente lo ve y lo puede, pero ahí hay pecados internos. El chisme, no el chisme. El bochinchero, la bochinchera, eso es pecado. Eso es pecado. Mire, lo voy a decir más. Bíblicamente, el bochinche es comparado hasta con la brujería. La gritaera esa que la gente tiene en las calles. La Biblia compara eso con hechicería, brujería. Eso no es saludable. Tenemos que tener que mucho cuidado. Así que en tiempos del apóstol Pablo, muchos pensaban que la ley de Moisés podría justificar a los judíos ante Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo muestra que la ley tiene un propósito. Diga conmigo, un propósito. ¿Se acuerda? Diagnóstico. ¿Ok? La ley es el diagnóstico. Revela, identifica o intensificar el pecado y causar a la humanidad, que causa a la humanidad. La ley no puede salvar, sino que
nos lleva a la conclusión de que necesitamos la gracia de Dios. Y si Pablo está escribiendo esta carta y hablándole del evangelio, es porque él sabe que todos, tanto judíos como gentiles, necesitamos el evangelio. Y el evangelio para nosotros nos salva de la ira venidera de Dios. Y eso es lo que la gente no está viendo. Viene una ira y hay gente que acumula ira para el día de la ira. Así que el juicio de Dios es que universal, y tanto judíos como gentiles están igualmente bajo su juicio. No hay justificación a través de las obras de la ley, ya que ninguna persona puede cumplirla perfectamente. Y cuando ellos tratan de cumplirla perfectamente y fallan aún, es como si fallaran a toda la ley. Es como que tienen que volver a empezar otra vez y hacer los rituales otra vez. Toda boca cierre, así que la ley no puede justificar sino mostrar pecado. El hombre no puede salvarse a sí mismo, necesita ¿qué? La gracia de Dios. Si le leo eso, repito lo que le acabo de decir. Pero tenemos que entender que estamos ahora mismo en piedras. Estamos entrando a esa zona donde es un poquito incómodo, pero ya mismito, con más claridad que entremos capítulo por capítulo, el libro o la carta a los romanos la vamos a entender un poquito más y vamos a ver por qué el apóstol Pablo tuvo en el corazón de parte de Dios escribirle esta carta a los romanos. Amén.